From the conference center. Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro de la primaria, con niños de Pleasant View y North Ogden, Utah. Bonneville Distribution brinda esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la segunda sesión de la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, ha pedido que yo dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a todos los presentes o a los que están participando por medio de televisión, radio o Internet, y a los muchos que están en los centros de estaca de diversas partes del mundo donde se transmite la conferencia vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de la primaria con niños de Pleasant View y North Ogden, Utah, bajo la dirección de la hermana Vanya Y. Watkins, con Linda Margetts al órgano. El coro abrirá estos servicios cantando Dios cuida a sus hijos y Doy gracias, oh Padre. Después, el elder Wong Young Ko de los 70 ofrecerá la primera oración. Después de la oración, el coro cantará Las familias pueden ser eternas. As I watch the rising sun.
Our beloved Father in heaven, Nuestro amado Padre que estás en los cielos, llegamos a ti hoy con humildad y gratitud por las muchas bendiciones que nos das en nuestras vidas. Estamos muy agradecidos por tu Hijo Jesucristo y por su sacrificio. Estamos muy agradecidos también por el Evangelio que ha sido restaurado en esta dispensación para que podamos recibir el conocimiento y la esperanza y la visión eterna para poder regresar a ti y vivir juntos si vivimos de acuerdo a tus mandamientos. Te damos gracias por este centro de conferencia y por los muchos lugares en el mundo en donde tus santos están reunidos para escuchar a tus siervos. Por favor, bendícenos para que podamos abrir nuestros corazones para escuchar no solamente con nuestros oídos, pero con nuestro corazón para que podamos reforzar nuestro testimonio para que podamos ser mejores personas. Especialmente te agradecemos por este coro tan hermoso, integrado por estos niños. Bendice a los niños, Padre, para que ellos recuerden este día como un gran tesoro en sus vidas. También te pedimos que bendigas al presidente Monson y sus consejeros y los 12 apóstoles para que puedan manejar todos los asuntos de tu evangelio aquí en la tierra. También para que podamos disfrutar aquí juntos el evangelio. Todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. I have a family.
El presidente Henry B. Eyring ahora presentará a los oficiales generales y a los 70 de área de la Iglesia para el voto de sostenimiento. Después de ello, tendremos el placer de escuchar a los élderes David A. Bednar y Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de ellos, seguirá el élder Ian S. Arden de los 70. Presidente Eyring. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Benyon Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si alguien se opone, puede indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. El élder Claudio R. M. Costa ha sido relevado como miembro de la presidencia del Quórum de los 70. Los que puedan unirse a nosotros en un voto de agradecimiento, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos al élder Tad R. Collister como miembro de la presidencia de los 70. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay. Se propone que relevemos a los élderes Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt y Cecil O. Samuelson como miembros del primer quórum de los 70 y se les designe como autoridades generales eméritas. También se propone que relevemos a los élderes Wang Young Ko, Lowell M. Snow y Paul K. Cybrowski como miembros del segundo quórum de los 70. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Los élderes Ralph W. Hardy, hijo, John M. Huntsman, padre, Alexander N. Mansos y J. Willard Marriott, hijo, han sido relevados como 70 de área. Se propone que les sea dado un voto de agradecimiento por su distinguido servicio. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, manifiéstenlo. Si alguien se opone, lo puede manifestar. Presidente Monson, hasta donde he podido observar, el voto en el centro de conferencias ha sido unánime. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento, su fe, su devoción y sus oraciones. Ahora escucharemos del élder Bednar. A medida que estudiamos, aprendemos y vivimos el Evangelio de Jesucristo, la secuencia de los hechos suele ser esclarecedora. Consideremos, por ejemplo, las lecciones sobre las prioridades espirituales que aprendemos del orden en que ocurrieron los principales acontecimientos cuando la plenitud del Evangelio del Salvador se restauró en estos últimos días.
En la arboleda sagrada, José Smith vio al Padre Eterno y a Jesucristo y habló con ellos. Entre otras cosas, José se enteró de la verdadera naturaleza de la Trinidad y de la revelación continua. Esa majestuosa visión le dio la bienvenida a la dispensación del cumplimiento de los tiempos y constituye uno de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo. Aproximadamente 3 años después, la noche del 21 de septiembre de 1823, en respuesta a una ferviente oración, la habitación de José se llenó de luz hasta que quedó más iluminada que al mediodía. Un personaje se apareció al lado de su cama, llamó al muchacho por su nombre y declaró que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Instruyó a José en cuanto a la salida a la luz del libro de Mormón y después citó del libro de Malaquías, del Antiguo Testamento, con una ligera variación en las palabras que se utilizaron en la versión inglesa del Rey Santiago. He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Las instrucciones de Moroni dio al joven profeta comprendían, al fin de cuentas, 2 temas principales. 1, el libro de Mormón, y 2, las palabras de Malaquías, que predecían la función que tendría Elías el profeta en la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Por tanto, los hechos que dieron inicio a la restauración revelaron un conocimiento acertado de la Trinidad. Recalcaron la importancia del libro de Mormón y previeron la obra de salvación y exaltación tanto de los vivos como de los muertos. Esa secuencia inspiradora nos da a conocer los asuntos espirituales que son de suprema prioridad para la deidad. Mi mensaje se centra en el ministerio y el espíritu de Elías que predijo Moroni en las primeras instrucciones que dio a José Smith. Ruego fervientemente tener la ayuda del Espíritu Santo. Elías era un profeta del Antiguo Testamento por medio de quien se efectuaron poderosos milagros. Él selló los cielos y no llovió en el antiguo Israel durante 3 años y medio. Él multiplicó la harina y el aceite de una viuda. Levantó a un joven de los muertos e hizo descender fuego del cielo para desafiar a los profetas de Baal. Al término del ministerio mortal de Elías el profeta, él subió al cielo en un torbellino y fue trasladado. De las revelaciones de los últimos días aprendemos que Elías el profeta poseía el poder para sellar del sacerdocio de Melquisedec y que fue el último profeta que lo poseyó antes de la época de Jesucristo. El profeta José Smith explicó: el espíritu, poder y llamamiento de Elías el profeta es el de que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y de obtener todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios. Esa sagrada autoridad para sellar es esencial a fin de que las ordenanzas del sacerdocio sean válidas y vinculantes, tanto en la tierra como en el cielo. Elías el profeta se apareció con Moisés en el monte de la Transfiguración y confirió esa autoridad sobre Pedro, Santiago y Juan. Apareció nuevamente con Moisés y otros el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland y confirió las mismas llaves a José Smith y a Oliver Cowdery. En las Escrituras se dice que Elías el profeta se presentó ante José y Oliver y dijo: He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas.
La restauración de la autoridad para sellar por medio de Elías el profeta en 1836 fue necesaria para preparar al mundo para la segunda venida del Salvador y dio comienzo a un mayor interés mundial en la investigación de historia familiar. El profeta José Smith declaró lo siguiente: la responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos, porque es necesario que el poder de sellar esté en nuestras manos a fin de sellar a nuestros hijos y nuestros muertos para la plenitud de la dispensación de los tiempos, una dispensación en la que se han de cumplir las promesas que Jesucristo hizo para la salvación del hombre. De ahí que, dijo Dios, yo os envío el profeta Elías. José explicó además, pero ¿cuál es el objeto de la venida de Elías el profeta? ¿O cómo se va a cumplir? Las llaves habrán de entregarse, el espíritu de Elías habrá de venir, el evangelio habrá de establecerse, los santos de Dios habrán de ser congregados, Sión habrá de ser edificada y los santos habrán de subir como salvadores al monte de Sión. Pero, ¿cómo van a llegar a ser salvadores en el monte de Sión? Edificando sus templos y yendo a recibir todas las ordenanzas, en bien de todos sus antepasados que han muerto. Y en esto consiste la cadena que une el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, lo cual cumple la misión de Elías el profeta. El elder Russell M. Nelson ha enseñado que el espíritu de Elías es una manifestación del Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. Esa singular influencia del Espíritu Santo impulsa a las personas a buscar los datos, documentar y valorar a sus antepasados y parientes, tanto pasados como presentes. El espíritu de Elías surte su efecto tanto en las personas que son miembros de la Iglesia como en las que no lo son. No obstante, como miembros de la Iglesia restaurada de Cristo, tenemos la responsabilidad, adquirida por convenio, de buscar a nuestros antepasados y proporcionarles las ordenanzas salvadoras del Evangelio. Ellos no son perfeccionados sin nosotros, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Por esas razones, hacemos investigación de historia familiar, edificamos templos y efectuamos ordenanzas vicarias. Por esas razones, se envió a Elías el profeta para restaurar la autoridad para sellar que ata en la tierra y en los cielos. Nosotros somos los agentes del Señor en la obra de salvación y exaltación que evitará que el mundo entero sea herido con una maldición cuando Él vuelva de nuevo. Ese es nuestro deber y nuestra gran bendición. Ahora, solicito la atención de las mujeres y los hombres jóvenes y los niños de la nueva generación mientras recalco la importancia actual del espíritu de Elías en nuestra vida. Mi mensaje va dirigido a la iglesia entera en general, pero a ustedes en particular. Muchos de ustedes tal vez piensen que la obra de historia familiar la lleva a cabo principalmente la gente mayor. Sin embargo, no tengo conocimiento de que en las Escrituras o en las pautas que emiten los líderes de la Iglesia haya alguna restricción en cuanto a la edad que limite este importante servicio a los adultos mayores. Ustedes son hijos e hijas de Dios, hijos del convenio y edificadores del reino. No tienen que esperar hasta tener una edad determinada para cumplir con la responsabilidad de colaborar en la obra de salvación a favor de la familia humana. Hoy día, el Señor ha puesto a nuestra disposición extraordinarios recursos que les permiten tener conocimiento de esta obra a la que infunde vigor el espíritu de Elías y desarrollar amor por ella. Por ejemplo, Family Search es una colección de registros, recursos y servicios que se pueden acceder fácilmente con computadoras personales y diversos dispositivos de mano, cuyo objetivo es ayudar a las personas a descubrir y documentar su historia familiar. Esos recursos también están disponibles en los centros de historia familiar ubicados en muchos edificios de la Iglesia por todo el mundo. No es una coincidencia que Family Search y otros recursos hayan salido a la luz en una época en la que los jóvenes estén tan familiarizados con una gran variedad de tecnologías de la información y la comunicación. Tienen los dedos amaestrados para textear y tuitear,
para acelerar y adelantar la obra del Señor, y no solo para comunicarse rápidamente con sus amigos. Las destrezas y la aptitud que se manifiestan entre muchos jóvenes actualmente son una preparación para contribuir a la obra de salvación. Invito a la gente joven de la iglesia a que aprenda en cuanto al espíritu de Elías y que lo sienta. Los aliento para que estudien, para que busquen a sus antepasados y se preparen para efectuar bautismos vicarios en la casa del Señor por sus propios familiares fallecidos. Y los exhorto a ayudar a otras personas a buscar sus datos de historia familiar. Si responden con fe a esta invitación, el corazón de ustedes se volverá a los padres. Las promesas que se hicieron a Abraham, Isaac y Jacob se arraigarán en su corazón. Sus bendiciones patriarcales, en las que se declara el linaje, los unirá a ustedes a esos padres y cobrarán mayor significado para ustedes. Aumentarán el amor y la gratitud que sienten hacia sus antepasados. Su testimonio del Salvador y su conversión a Él serán profundos y perdurables. Y les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario. A medida que participen en esta obra sagrada y lleguen a amarla, serán protegidos en su juventud y durante toda su vida. Padres, líderes, por favor, ayuden a sus hijos y a la juventud a saber en cuanto al espíritu de Elías y a sentirlo. Pero, por favor, no hagan esa labor demasiado rígida o formal, ni brinden demasiada información o capacitación detallada. Inviten a los jóvenes a explorar, experimentar y aprender por sí mismos. Cualquier joven puede hacer lo que estoy sugiriendo mediante los módulos disponibles en lds.org/Family History Youth. Las presidencias de los quórumes del sacerdocio y de las clases de las mujeres jóvenes pueden desempeñar una importante función al ayudar a todos los jóvenes a familiarizarse con esos recursos básicos. Cada vez más es necesario que los jóvenes aprendan y actúen y de ese modo reciban más luz y conocimiento por el poder del Espíritu Santo, y que no solo sean estudiantes pasivos sobre quienes principalmente se actúe. Padres y líderes se asombrarán al ver la rapidez con la que sus hijos y la juventud de la iglesia se vuelven sumamente diestros con esos recursos. De hecho, ustedes aprenderán valiosas lecciones de los jóvenes sobre cómo utilizar esos recursos eficazmente. Los jóvenes pueden brindar mucha ayuda a las personas mayores que se sienten incómodas o intimidadas con la tecnología o que no están familiarizadas con Family Search. Ustedes también contarán sus muchas bendiciones cuando los jóvenes dediquen más tiempo a la obra de historia familiar y a prestar servicio en el templo, y menos tiempo en videojuegos, navegar en Internet y en Facebook. Troy Jackson, Jaren Hope y Andrew Allen son poseedores del sacerdocio arónico que fueron llamados por un obispo inspirado para enseñar en equipo una clase de historia familiar en el barrio. Estos jóvenes representan a muchos de ustedes en su ánimo por aprender y deseo de servir. Troy dijo, «Antes solo iba a la capilla a sentarme, pero ahora me doy cuenta de que tengo que ir a casa y hacer algo. Todos podemos hacer historia familiar». Jaren informa que a medida que aprendía más sobre historia familiar, se dio cuenta de que esos no eran solo nombres, sino personas reales. Cada vez me emocionaba más llevar a esos nombres al templo. Y Andrew comentó lo siguiente: «Me he interesado en la historia familiar con un amor y un vigor que no sabía que tenía. Cuando me preparaba cada semana para enseñar, a veces sentía la impresión del Santo Espíritu de actuar y poner en práctica algunos de los métodos que se enseñaban en la lección. La historia familiar antes me asustaba, pero con la ayuda del Espíritu pude cumplir con mi llamamiento y ayudar a mucha gente del barrio». Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, la historia familiar no es tan solo un programa o una actividad interesante patrocinada por la Iglesia. Más bien, es una parte vital de la obra de salvación y exaltación. Ustedes han sido preparados para esta época y para edificar el reino de Dios.
se encuentran hoy día en la tierra para colaborar en esta gloriosa obra. Testifico que Elías, el profeta, regresó a la tierra y restauró la sagrada autoridad para sellar. Testifico que lo que se ata en la tierra se puede atar en el cielo. Y sé que los jóvenes de la nueva generación juegan un papel vital en esta empresa. De ello testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Al mirar a un niño a los ojos, vemos a un amigo, hija o hijo de Dios, que estuvo con nosotros en la vida premortal. El privilegio culminante de un esposo y una esposa que pueden tener hijos es proporcionar cuerpos mortales para esos hijos espirituales de Dios. Creemos en las familias y creemos en los hijos. Cuando a un esposo y a una esposa les nace un hijo, están cumpliendo parte del plan de nuestro Padre Celestial de traer hijos a la tierra. El Señor dijo: esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Antes de la inmortalidad debe haber mortalidad. La familia es ordenada por Dios. Las familias son fundamentales en el plan de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra y a través de las eternidades. Después de haber sido unidos Adán y Eva en matrimonio, las Escrituras dicen: y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. En nuestros días, los profetas y apóstoles han declarado: el primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían para ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. Este mandamiento no se ha olvidado, ni se ha desechado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Expresamos profunda gratitud por la enorme fe que demuestran los esposos y las esposas, especialmente nuestras esposas, en estar dispuestas a tener hijos. Cuándo tener un hijo o cuántos hijos tener son decisiones privadas entre el esposo, la esposa y el Señor. Estas son decisiones sagradas, decisiones que se deben tomar en sincera oración y realizarse con gran fe. Hace años, el elder James O. Mason, de los 70, me compartió el siguiente relato. El nacimiento de nuestra sexta hija fue una experiencia inolvidable. Al contemplar esta bella y nueva hija en la nursery, poco después de que nació, claramente oí una voz decir: aún vendrá otro más, y será un varón. Imprudentemente, fui de inmediato al lecho de mi esposa, que estaba absolutamente exhausta, y le di las buenas noticias. No escogí el mejor momento para decírselo. Realmente fue algo inapropiado de mi parte. Año tras año, los Mason esperaban la llegada de otro niño. Pasaron 3, 4, 5, 6, 7 años. Y por fin, 8 años después, nació su séptimo hijo, un varón. Esta es la familia 37 años más tarde. El pasado abril, el presidente Thomas S. Monson declaró: si bien antes las normas de la Iglesia eran casi todas compatibles con las de la sociedad, ahora nos divide un gran abismo que cada vez se agranda más. El Salvador de la humanidad se describió a sí mismo diciendo que estaba en el mundo sin ser del mundo. Nosotros también podemos estar en el mundo sin ser del mundo al rechazar los conceptos falsos y las enseñanzas falsas y ser fieles a lo que Dios nos ha mandado. Muchas voces del mundo de hoy disminuyen la importancia de tener hijos o proponen que se demoren o que se limiten los hijos en una familia.
Recientemente mi hija me habló de un blog escrito por una madre cristiana que no es de nuestra fe y que tiene 5 hijos. Ella comentaba: al crecer en esta cultura, es muy difícil obtener una perspectiva bíblica en cuanto a la maternidad. Los hijos ocupan un lugar inferior que el ir a la universidad, ciertamente inferior que el viajar, inferior aún al poder salir por las noches a divertirse o poner el cuerpo en forma en el gimnasio, inferior a cualquier trabajo que uno pudiera tener o que esperara tener. Y después agrega: la maternidad no es un pasatiempo, es un llamamiento. Uno no colecciona hijos porque nos parezcan más bonitos que los sellos postales. No es algo que hay que hacer si se las arregla para encontrar el tiempo. Es para lo que Dios nos dio el tiempo. El tener hijos pequeños no es fácil. Muchos días simplemente son difíciles. Una joven madre subió a un autobús con sus 7 hijos. El conductor preguntó: «Señora, ¿son todos suyos? ¿O es un grupo que sale a divertirse?» «Todos son míos», contestó la señora, «y no es ninguna diversión». A medida que el mundo pregunta con más frecuencia: ¿son todos suyos?, damos gracias por crear dentro de la Iglesia un refugio para las familias, donde honramos y ayudamos a las madres con hijos. Para un padre recto, no hay palabras suficientes para expresar la gratitud y el amor que él siente por el don incalculable de su esposa de dar a luz a los hijos y cuidarlos. El Elder Mason tuvo otra experiencia pocas semanas después de que se casó, lo cual lo ayudó a poner en orden las prioridades, y en orden especialmente sus prioridades y responsabilidades familiares. Él dijo: «Mary y yo habíamos llegado a la conclusión de que para que yo pudiera terminar mi carrera de médico, ella tendría que seguir trabajando. A pesar de que no era lo que queríamos hacer, el tener hijos tendría que esperar». Mientras hojeaba una revista de la iglesia en casa de mis padres, vi un artículo escrito por el Elder Spencer W. Kimball en aquel tiempo del Quórum de los 12 Apóstoles, que destacaba las responsabilidades relacionadas con el matrimonio. Según el Elder Kimball, una de las sagradas responsabilidades era la de multiplicar y henchir la tierra. Inmediatamente fui a las oficinas de la iglesia y 30 minutos después exactamente 30 minutos de leer su artículo, me encontraba sentado frente al escritorio del Elder Spencer W. Kimball. Eso realmente no sería nada fácil hoy en día. Le expliqué que quería ser doctor y que no había otra alternativa más que postergar el tener nuestra familia. El Elder Kimball escuchó pacientemente y después respondió con voz suave: «Hermano Mason, ¿querría el Señor que quebrantara uno de sus mandamientos importantes a fin de que llegue a ser un doctor? Con la ayuda del Señor, pude tener familia y aún llegar a ser doctor. Puede hacerlo. ¿Dónde está su fe?». El Elder Mason prosiguió: «Nuestro primer hijo nació menos de un año después. Mary y yo trabajamos arduamente y el Señor abrió las ventanas de los cielos. Los Mason fueron bendecidos con 2 hijos más antes de que él se graduara de la Facultad de Medicina, 4 años después. Por todo el mundo, esta es una época de inestabilidad económica e incertidumbre financiera. En la Conferencia General de abril, el presidente Thomas S. Monson dijo: «Si los preocupa el proveer económicamente para una esposa y su familia, permítanme asegurarles que no tiene nada de bochornoso el que una pareja sea frugal y economice. Por lo general, es durante estas épocas desafiantes que se unirán más como pareja al aprender a sacrificarse y tomar decisiones difíciles». La penetrante pregunta del Elder Kimball, ¿dónde está su fe?, nos dirige a las Santas Escrituras.
Adán y Eva no tuvieron su primer hijo en el jardín de Edén. Al salir del jardín, Adán y Eva empezaron a cultivar la tierra. Adán conoció a su esposa y ella tuvo hijos e hijas. Y actuando con fe, empezaron a multiplicarse y a henchir la tierra. No fue en su hogar en Jerusalén, con oro y plata y cosas preciosas, que Lehi y Saría, actuando con fe, tuvieron a su hijo Jacob y José. Fue en el desierto. Lehi se refirió a su hijo Jacob como mi primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto. Lehi dijo, en cuanto a José, tú naciste en el desierto de nuestras aflicciones. Sí, tu madre te dio a luz en la época de mis mayores angustias. En el libro de Éxodo, un hombre y una mujer se casaron y actuando con fe, tuvieron un hijo varón. En la puerta de la casa no hubo ningún cartel de bienvenida para anunciar su nacimiento. Lo escondieron, porque Faraón había dado la orden de que todo varón israelita recién nacido sería echado al río. Ustedes saben el resto de la historia. El bebé al que con ternura se colocó en una cesta hecha de juncos, que fue echado al río, a quien su hermana vigiló con detenimiento, quien fue encontrado por la hija de Faraón y a quien cuidó su propia madre como nodriza. El niño fue devuelto más adelante a la hija de Faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y al que le dio el nombre de Moisés. En la historia más querida sobre el nacimiento de un niño, no hubo una habitación especialmente decorada, ni una cuna de marca exclusiva, solo un pesebre para el Salvador del mundo. En el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, los verdaderos santos de Dios actuando con fe nunca han olvidado, desechado ni descuidado el mandamiento de Dios de multiplicarse y henchir la tierra. Vamos adelante con fe, reconociendo de nuevo que la decisión de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos es asunto entre el esposo, la esposa y el Señor. En este asunto no debemos juzgar a nadie. El dar a luz a los hijos es un tema sensible que puede ser muy doloroso para las mujeres rectas que no tienen la oportunidad de casarse y tener familia. Digo a ustedes, nobles mujeres, que nuestro Padre Celestial conoce sus oraciones y deseos. Cuán agradecidos estamos por su maravillosa influencia, incluso por tener sus brazos de ternura y abrirlos para los niños que necesitan su fe y fortaleza. El dar a luz a los hijos puede ser también un tema doloroso para las parejas rectas que se casan y descubren que no pueden tener los hijos que esperaban con tanto anhelo. O para un esposo y una esposa que planean tener una familia numerosa, pero son bendecidos con una familia más pequeña. No siempre podemos explicar las dificultades de nuestra mortalidad. A veces la vida parece ser muy injusta, en especial cuando nuestro más grande deseo es hacer exactamente lo que el Señor ha mandado. Como siervo del Señor, les aseguro que esta promesa es cierta. Los miembros fieles, cuyas circunstancias no les permitan recibir las bendiciones del matrimonio eterno y de la paternidad en esta vida, recibirán todas las bendiciones prometidas en las eternidades, siempre y cuando guarden los convenios que hayan hecho con Dios. El presidente J. Scott Doris, de la misión Perú-Lima Oeste, me relató su historia. Él dijo, Becky y yo teníamos 25 años de casados sin poder tener ni adoptar hijos. Nos mudamos en varias ocasiones, y cuando nos presentábamos en cada diferente lugar, era incómodo y a veces doloroso. Los miembros del barrio se preguntaban por qué no teníamos hijos, y ellos no eran los únicos que se hacían esa pregunta. Cuando fui llamado como obispo, los miembros del barrio expresaron preocupación de que yo no tenía ninguna experiencia con niños ni adolescentes. Les agradecí su voto de sostenimiento y les pedí que me permitieran practicar en sus hijos mis aptitudes en la crianza de los niños, a lo cual accedieron con mucho amor.
Esperamos, adquirimos perspectiva y aprendimos la paciencia. Después de 25 años de matrimonio, llegó a nuestra vida el milagro de una bebé. Adoptamos a Nicole, de 2 años, y después al recién nacido Nikolai. Ahora la gente extraña nos felicita por nuestros hermosos nietos. Nos reímos y decimos, son nuestros hijos. Hemos vivido nuestra vida al revés. Hermanos y hermanas, no debemos juzgarnos unos a otros en esta sagrada y privada responsabilidad. Y tomó Jesús a un niño en sus brazos y dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué maravillosa bendición tenemos de recibir hijos e hijas de Dios en nuestro hogar. Con humildad y en oración, procuremos entender y aceptar los mandamientos de Dios, escuchando reverentemente la voz del Espíritu Santo. Las familias son fundadas en el plan eterno de Dios y son fundamentales en él. Testifico de la gran bendición que son los hijos y de la felicidad que nos traerán en esta vida y en las eternidades. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. El capítulo 8 de Predicad mi Evangelio centra nuestra atención en el uso sabio de nuestro tiempo. En los primeros párrafos, el elder M. Russell Ballard nos recuerda que tenemos que fijar metas y aprender a dominar las técnicas para alcanzarlas. El dominio de las técnicas necesarias para alcanzar nuestras metas incluye convertirnos en el gerente supremo de nuestro tiempo. Agradezco el ejemplo del presidente Monson. Aun con todo lo que hace como profeta de Dios, se asegura, como hizo El Salvador, de tener suficiente tiempo para visitar a los enfermos, para levantar a los pobres en espíritu y para ser siervo de todos. También agradezco el ejemplo de los muchos que dan de su tiempo para servir a sus semejantes. Testifico que el dar de nuestro tiempo para servir a los demás complace a Dios y que el hacerlo nos acercará más a Él. Nuestro Salvador será fiel a su palabra de que el que es fiel y sabio en esta vida es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para Él por mi Padre. El tiempo nunca está a la venta. Por más que lo intentan, el tiempo no es un producto que se puede comprar en cualquier tienda o a cualquier precio. Pero al emplearlo con sabiduría, su valor es incalculable. En un día cualquiera, a todos se nos asignan sin costo alguno la misma cantidad de minutos y horas para que las utilicemos. Y pronto nos damos cuenta de que, como nos enseña el himno, el tiempo vuela en alas de relámpago. No podemos hacerlo regresar. Debemos usar sabiamente el tiempo que tenemos. El presidente Brigham Young dijo, todos estamos endeudados con Dios en cuanto a la habilidad para aprovechar nuestro tiempo, y Él nos exigirá una estricta rendición de cuentas acerca de cómo utilizamos dicha habilidad. Con las exigencias de la vida, debemos aprender a priorizar decisiones para que nos lleven a alcanzar nuestras metas o corremos el riesgo de sucumbir a los vientos de la postergación y discurrir entre actividades que nos hagan perder el tiempo. En el Sermón del Monte, el Maestro nos enseñó bien acerca de las prioridades cuando Él dijo, por tanto, no busquéis las cosas de este mundo, mas buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia.
Alma habló de las prioridades cuando enseñó que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarnos ante Dios. El utilizar mejor el tiempo a fin de prepararnos para presentarnos ante Dios podría requerir cierta orientación, pero seguramente colocaremos al Señor y a nuestra familia en primer lugar en la lista. El presidente Uchtdorf nos recordó que en las relaciones familiares, amor en realidad se deletrea T-I-E-M-P-O. Testifico que cuando buscamos ayuda con ferviente oración y sinceridad, Dios nos ayuda a darle prioridad a lo que merece más nuestro tiempo sobre todo lo demás. El mal uso del tiempo es un primo cercano de la ociosidad. Al seguir el mandato de dejar de ser ociosos, debemos asegurarnos de que el estar ocupados equivalga a ser productivos. Por ejemplo, es maravilloso contar con los medios de comunicación instantánea, literalmente al alcance de las manos, pero asegurémonos de no convertirnos en comunicadores digitales compulsivos. Tengo la sensación de que algunos estamos atrapados en una nueva adicción que consume nuestro tiempo, una adicción que nos ata a estar revisando constantemente y enviando mensajes sociales y que nos da la falsa impresión de que estamos ocupados y somos productivos. El acceso fácil a la información y la comunicación tiene muchas bondades. Me he dado cuenta de que es útil para acceder a artículos de investigaciones, discursos de conferencia, registros de antepasados y recibir correos electrónicos, recordatorios de Facebook, tweets y mensajes de texto. A pesar de lo bueno que son esas cosas, no podemos dejar que desplacen a las de mayor importancia en nuestra vida. Qué triste sería si el teléfono y la computadora, con toda su complejidad, desplazaran la sencillez de la oración sincera a un amoroso Padre Celestial. Seamos tan rápidos para arrodillarnos como lo somos para enviar mensajes de texto. Los juegos electrónicos y los ciberamigos no son un sustituto permanente de los amigos reales, que pueden darnos un abrazo de aliento, orar por nosotros y procurar lo que nos es más conveniente. Cuán agradecido me siento de ver unidos a los miembros de los quórumes, las clases y de la sociedad de socorro, con el fin de apoyarse mutuamente. En esas ocasiones, he entendido mejor lo que el apóstol Pablo indicó cuando dijo: «Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos». Sé que logramos mayor felicidad al dedicarnos al Señor y a esas cosas que traen una recompensa duradera, en lugar de dedicarnos a incontables horas actualizando nuestro estado, cultivando granjas en Internet y lanzando aves enojadas contra muros de concreto. Insto a cada uno de nosotros a sujetar las cosas que nos roban el valioso tiempo y tomar la determinación de dominarlas en lugar de que nos dominen a nosotros mediante su carácter adictivo. Para tener la paz que menciona el Salvador, debemos dedicar nuestro tiempo a las cosas que más importan. Y las cosas de Dios son las cosas que más importan. Cuando nos relacionamos con Dios al orar con sinceridad, leer y estudiar las Escrituras a diario, meditar sobre lo que hemos leído y sentido, y luego aplicar y vivir las lecciones aprendidas, nos acercamos más a Él. La promesa de Dios
es que a medida que busquemos conocimiento diligentemente de los mejores libros, Él nos dará conocimiento por medio de su Espíritu Santo. Satanás nos tentará mediante distracciones disfrazadas para que utilicemos mal nuestro tiempo. Aunque las tentaciones vendrán, el elder Quentin L. Cook enseñó que los santos que respondan al mensaje del Salvador no permitirán perderse a los intereses que distraen y son destructivos. Hiram Page, uno de los 8 testigos del Libro de Mormón, nos enseñó una valiosa lección sobre las distracciones. Él tenía cierta piedra y por medio de ella escribió lo que él creía que eran revelaciones para la iglesia. Al ser corregido, un registro señala que la piedra se pulverizó para que nunca más volviera a ser una distracción. Les invito a que reconozcamos las distracciones que nos hacen perder el tiempo en nuestra vida y que podamos pulverizarlas en sentido figurado. Seamos sabios de juicio para garantizar que el uso que le demos al tiempo esté bien equilibrado, como para incluir al Señor, a la familia, al trabajo y a las actividades recreativas. Como muchos ya han descubierto, hay mayor felicidad en la vida cuando usamos el tiempo para aspirar a lo virtuoso, bello, de buena reputación y digno de alabanza. El tiempo sigue sin demora el compás del reloj. Hoy sería un buen día, mientras el reloj de la vida terrenal marca la hora, para revisar lo que estamos haciendo a fin de prepararnos para presentarnos ante Dios. Testifico que hay mayores recompensas para los que dedican el tiempo de la vida terrenal para prepararse para la inmortalidad y la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. The primary choir and congregation will now El coro join de la primaria y la congregación ahora cantarán juntos el himno número 15, Lora al Profeta. Al concluir el himno, los elders Carl B. Cook y LeGrand R. Curtis Jr. de los 70 se dirigirán a nosotros. Después de sus palabras, escucharemos al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Al final de un día particularmente agotador, cuando terminaba mi primera semana como autoridad general, mi portafolio estaba completamente lleno y en mi mente preocupada me hacía la pregunta, ¿cómo voy a poder hacer todo esto? Salí de la oficina de los 70 y entré en el ascensor del edificio de administración de la iglesia. Mientras descendía, tenía la cabeza baja y la mirada perdida en el suelo. La puerta se abrió y entró una persona, pero no levanté la vista. Cuando se cerró, oí que alguien preguntó, ¿qué es lo que ve allá abajo? Reconocí la voz, era el presidente Monson. Rápidamente alcé la vista y respondí, oh, nada. Estoy seguro que esa respuesta tan astuta inspiró confianza en mis habilidades. Pero él había notado mi semblante serio y mi pesado portafolio. Sonrió y tiernamente sugirió, mientras señalaba hacia el cielo, es mejor mirar hacia arriba. Mientras descendíamos un nivel más, alegremente explicó que estaba en camino al templo. Cuando se despidió de mí, su mirada me habló una vez más al corazón. Recuerde que es mejor mirar hacia arriba. Después de que nos despedimos, acudieron a mi mente las palabras de un pasaje de las Escrituras. Creed en Dios, creed que Él existe, creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando pensé en el poder del Padre Celestial y de Jesucristo, mi corazón encontró el solaz que en vano había buscado en el suelo de aquel ascensor. Desde aquella vez he meditado en esa experiencia y en el papel de los profetas. Yo me sentía agobiado y tenía la cabeza inclinada. Cuando el profeta me habló y levanté la vista, él volvió a orientar mi atención hacia Dios, donde podría ser sanado y fortalecido por medio de la expiación de Cristo. Eso es lo que los profetas hacen por nosotros. Nos guían hacia Dios. Testifico que el presidente Monson no solo es un profeta, vidente y revelador, sino que también es un maravilloso ejemplo que vive el principio de mirar hacia arriba. De todas las personas, él podría sentirse agobiado por sus responsabilidades, pero más bien ejerce gran fe y está lleno de optimismo, sabiduría y amor por los demás. Con su actitud, transmite el mensaje, puedo hacerlo y lo haré. Él confía en el Señor y depende de Él para recibir fortaleza y el Señor lo bendice. La experiencia me ha enseñado que si ejercemos nuestra fe y acudimos a Dios para recibir ayuda, al igual que el presidente Monson, no nos sentiremos agobiados por las cargas de la vida. No nos sentiremos incapaces de hacer lo que se nos ha llamado a hacer o lo que tenemos que hacer. Seremos fortalecidos y nuestra vida será llena de paz y de gozo. Llegaremos a darnos cuenta de que la mayor parte de lo que nos preocupa no es de importancia eterna, y si lo es, el Señor nos ayudará. Pero debemos tener la fe para mirar hacia arriba y el valor para seguir su dirección. ¿Por qué nos es difícil mirar constantemente hacia arriba en la vida? Tal vez carecemos de la fe de que un acto tan sencillo como ese pueda resolver nuestros problemas. Por ejemplo, cuando a los hijos de Israel los mordieron serpientes venenosas, se le mandó a Moisés levantar en un asta una serpiente de bronce, la cual representaba a Cristo. Aquellos que miraban la serpiente, tal como lo mandaba el profeta, eran sanados. Pero muchos no lo hicieron y perecieron. Alma reconoció que la razón por la que los israelitas no miraban la serpiente era porque no creían que el hacer tal cosa los sanaría. Las palabras de Alma se aplican a nosotros en la actualidad. Oh, hermanos míos, si fuerais sanados con tan solo mirar para quedar sanos, ¿no miraríais inmediatamente? ¿O preferiríais endurecer vuestros corazones en la incredulidad y ser perezosos? Si es así, ay de vosotros, pero si no, mirad y empezar a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar nuestros pecados, y que se levantará de entre los muertos. Las palabras de aliento del presidente Monson de mirar hacia arriba es una metáfora para recordar a Cristo.
Cuando lo recordamos a Él y confiamos en su poder, recibimos fortaleza por medio de su expiación. Es el medio por el cual se pueden mitigar nuestras angustias, nuestras cargas y nuestro sufrimiento. Es el medio por el cual podemos ser perdonados y sanados del dolor de nuestros pecados. Es el medio por el cual podemos recibir la fe y la fortaleza para soportar todas las cosas. Hace poco, mi esposa y yo asistimos a una conferencia de mujeres en Sudáfrica. Después de escuchar algunos mensajes inspiradores sobre la forma de aplicar la expiación en nuestras vidas, la presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca invitó a todos a salir del recinto. A cada uno se nos dio un globo lleno de helio, y ella explicó que dicho globo representaba cualquier carga, prueba o penuria que estuviese impidiendo nuestro progreso. Después de contar hasta 3, soltamos nuestros globos o nuestras cargas, y cuando alzamos la vista y vimos nuestras cargas flotar en el aire, se oyó una clara exclamación de asombro. Ese acto sencillo de soltar nuestros globos sirvió como bello recordatorio del gozo indescriptible que se siente cuando miramos hacia arriba y pensamos en Cristo. A diferencia de soltar un globo de helio, el mirar hacia arriba espiritualmente no es una experiencia que se hace solo una vez. De la oración de la Santa Cena, aprendemos que siempre debemos recordar al Señor y guardar sus mandamientos a fin de tener su Espíritu con nosotros todos los días para guiarnos. Cuando los hijos de Israel andaban errantes en el desierto, el Señor los guió diariamente en su trayecto cuando acudían a Él para que los orientara. En Éxodo leemos, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Su guía era constante, y les doy mi humilde testimonio de que el Señor puede hacer lo mismo por nosotros. ¿Y cómo nos guiará en la actualidad? Por medio de profetas, apóstoles y líderes del sacerdocio, y mediante sentimientos que recibimos después de que abrimos nuestros corazones y almas en oración a nuestro Padre Celestial. Él nos guía cuando abandonamos las cosas del mundo, nos arrepentimos y cambiamos. Él nos guía cuando guardamos sus mandamientos y tratamos de ser más semejante a Él, y Él nos guía a través del Espíritu Santo. A fin de ser guiados en la jornada de la vida y tener la compañía constante del Espíritu Santo, debemos tener un oído que oye y un ojo que ve, ambos en dirección hacia arriba. Debemos actuar de acuerdo con la orientación que recibamos y, cuando lo hagamos, sé que nos alegraremos porque Dios desea que seamos felices. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Él desea formar parte de nuestras vidas, bendecirnos y ayudarnos. Él sanará nuestras heridas, secará nuestras lágrimas y nos ayudará a lo largo de nuestro sendero para regresar a su presencia. Si levantamos la vista hacia Él, Él nos guiará. Jesús es mi luz y no temeré. Él es mi poder, solaz yo tendré. Mi gozo es y canción, y siempre, jamás me guía. Testifico que cuando miramos hacia Cristo, nuestros pecados son perdonados y se aligeran nuestras cargas. Acordémonos de Él y no inclinemos la cabeza, porque como dijo el presidente Monson, es mejor mirar hacia arriba. Testifico que Jesús es nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hay varios nombres por los cuales se menciona al Señor Jesucristo. Estos nombres nos dan una perspectiva sobre los diferentes aspectos de la misión expiatoria del Señor. Tomemos, por ejemplo, el título Salvador. Todos entendemos un poco lo que significa ser salvos porque a cada uno de nosotros se nos ha salvado en algún momento. Cuando éramos niños, mi hermana y yo estábamos jugando en el río sobre un pequeño bote cuando imprudentemente dejamos el área segura para jugar y la corriente nos llevó río abajo hacia peligros desconocidos. Al oírnos gritar, nuestro padre corrió a socorrernos, salvándonos del peligro del río. Cuando pienso en salvación, pienso en esa experiencia. El título Redentor proporciona una perspectiva similar. Redimir significa comprar o comprar de nuevo. Como asunto legal, la propiedad se redime al pagar por completo una hipoteca u otros cargos. En la época del Antiguo Testamento, la ley de Moisés proporcionó diferentes maneras para que los sirvientes y la propiedad pudieran ser libres o redimidos por medio del pago de dinero.
Un uso importante de la palabra redimir en las Escrituras implica la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Luego de la liberación, Moisés les dijo: sino porque Jehová os amó, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de servidumbre, de manos de Faraón, rey de Egipto. El tema de Jehová redimiendo al pueblo de Israel de la esclavitud se repite muchas veces en las Escrituras. Por lo general, esto se hace para recordarle al pueblo sobre la bondad del Señor al librar a los hijos de Israel de los egipcios. Pero también es para enseñarles que habrá otra redención más importante para los hijos de Israel. Leí enseñó: y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. El salmista escribió: pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol. El Señor declaró por medio de Isaías: yo deshice como a nube tus transgresiones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. La redención a la cual hacen referencia estas tres escrituras, por supuesto, es la expiación de Jesucristo. Esta es la abundante redención proporcionada por nuestro Dios amado. A diferencia de las redenciones bajo la ley de Moisés o nuestros modernos acuerdos legales, esta redención no viene por cosas corruptibles como oro o plata. En Cristo tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. El presidente John Taylor enseñó que, debido al sacrificio del Redentor, la deuda ha quedado pagada, la redención hecha, el convenio cumplido, la justicia satisfecha, la voluntad de Dios obedecida y todo poder es dado al Hijo de Dios. Los efectos de esta redención incluyen superar la muerte física para todos los hijos de Dios. Es decir, se supera la muerte temporal y todos resucitarán. Otro aspecto de esta redención realizada por Cristo es la victoria sobre la muerte espiritual. Por medio de su sufrimiento y muerte, Cristo pagó por los pecados de la humanidad a condición del arrepentimiento individual. De este modo, si nos arrepentimos, podemos ser perdonados de nuestros pecados, ya que nuestro Redentor ha pagado el precio. Estas son buenas nuevas para todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quienes se han extraviado en gran manera de las sendas de rectitud necesitan desesperadamente esta redención, y si se arrepienten plenamente, será de ellos para reclamarla. Pero quienes han trabajado arduamente para llevar buenas vidas también necesitan desesperadamente esta redención, porque nadie puede llegar a la presencia del Padre sin la ayuda de Cristo. Por lo tanto, esta amorosa redención permite que se satisfagan las leyes de la justicia y de la misericordia en la vida de todos los que se arrepienten y siguen a Cristo. ¡Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención! Merced, justicia y amor en celestial unión. El presidente Boyd K. Packer enseñó: hay un redentor, un mediador que está dispuesto y puede satisfacer las exigencias de la justicia y extender misericordia a los penitentes. Las escrituras, la literatura y las experiencias de la vida están llenas de historias de redención. Por medio de Cristo, las personas pueden y cambian sus vidas y obtienen redención. Me encantan estas historias de redención. Tengo un amigo que no siguió las enseñanzas de la iglesia en su juventud. Cuando era un joven adulto, se dio cuenta de lo que se había perdido al no vivir el Evangelio. Se arrepintió, cambió su vida y se dedicó a una vida de rectitud. Un día, muchos años después de nuestra amistad de jóvenes, lo encontré en el templo. La luz del Evangelio brillaba en sus ojos y sentí que era un dedicado miembro de la iglesia tratando de vivir el Evangelio plenamente. La de él es una historia de redención. Una vez entrevisté a una hermana para su bautismo. Era culpable de un pecado muy grave. Durante la entrevista le pregunté si entendía que nunca más debería cometer ese pecado. Con una emoción profunda en sus ojos y en su voz dijo: «Oh, presidente, nunca podría cometer ese pecado otra vez. Esa es la razón por la cual deseo bautizarme, para limpiarme de los efectos de ese terrible pecado». La de ella es una historia de redención. Al visitar conferencias de Estaca y otras reuniones en años recientes, he recordado la admonición del presidente Monson de rescatar a los miembros menos activos de la iglesia. En una conferencia de Estaca conté la historia de un miembro menos activo quien había vuelto a la actividad plena después de que su obispo y otros líderes lo visitaran en su hogar.
Le dijeron que lo necesitaban y lo llamaron a servir en el barrio. Este hermano no solo aceptó el llamamiento, sino que cambió su vida y hábitos y regresó a la actividad plena en la iglesia. Un amigo mío estaba en la congregación en la cual conté ese relato. Su semblante cambió visiblemente al oírla. Al día siguiente, me envió un correo electrónico diciéndome que su reacción emotiva se debía a que la historia de su suegro al regresar a la actividad en la iglesia era muy parecida a la que yo había contado. Me dijo que como resultado de una visita regular por un obispo y una invitación de servir en la iglesia, su suegro reevaluó su vida y su testimonio, hizo enormes cambios en su vida y aceptó un llamamiento. Ese hombre que volvió a la actividad tiene ahora 88 descendientes que son miembros activos de la iglesia. Unos días después, en una reunión, conté ambas historias. Al día siguiente recibí otro correo electrónico el cual decía, esa también es la historia de mi padre. Ese correo electrónico enviado por un presidente de estaca decía cómo se había invitado a su padre a servir en la iglesia, aun cuando no había sido activo y tenía hábitos que necesitaba cambiar. Aceptó la invitación y en el proceso se arrepintió. Finalmente sirvió como presidente de estaca y de misión y edificó la base para que los de su posteridad sean miembros fieles de la iglesia. Unas pocas semanas después conté las 3 historias en otra conferencia de estaca. Después de la reunión, se me acercó un hermano y me dijo que esa no era la historia de su padre, sino que era su historia. Me contó de los acontecimientos que lo llevaron al arrepentimiento y a volver a la actividad plena en la iglesia. Y así sucedió. Al llevar la admonición de rescatar a los menos activos, escuché historia tras historia de personas que respondieron a las invitaciones de volver y cambiar sus vidas. Escuché historia tras historia sobre la redención. Aunque nunca podremos devolver al Redentor lo que Él pagó en nuestro nombre, el plan de redención pide nuestro mejor esfuerzo para arrepentirnos plenamente y hacer la voluntad de Dios. El apóstol Orson F. Whitney escribió, Salvador, de mi alma el Redentor, cuya poderosa mano me sanó, cuyo maravilloso poder me levantó y con dulzura mi amarga copa llenó. ¿Qué palabras de gratitud puedo decir? Oh bondadoso Dios de Israel, nunca pagarte podré, Señor, pero amarte intentaré. Tus palabras puras mi deleite son, mi gozo diurno y mi sueño nocturno. Que mis labios tu salvación proclamen y mi alma y vida tu voluntad reflejen. Comparto mi testimonio del poder de la expiación de Cristo. Cuando nos arrepentimos y venimos a Él, podemos recibir todas las bendiciones de la vida eterna. Que así lo hagamos, recibiendo nuestra propia historia de redención, es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. El libro de Mormón contiene el relato de un hombre llamado Neor. Es fácil comprender por qué Mormón, al compendiar 1000 años de los registros nefitas, pensara que era importante incluir algo acerca de este hombre y la influencia perdurable de su doctrina. Mormón estaba tratando de advertirnos, pues sabía que esa filosofía volvería a surgir en nuestros días. Neor aparece en escena unos 90 años antes del nacimiento de Cristo. Él enseñó que todo el género humano se salvaría en el postrer día porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Unos 15 años después, Corior predicó entre los nefitas y amplió la doctrina de Neor. El libro de Mormón registra que era un anticristo porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías concernientes a la vida de Cristo. Corior predicaba que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen que un hombre hiciese cosa cualquiera. Esos falsos profetas y sus seguidores no creían en el arrepentimiento de sus pecados.
Al igual que en los días de Neor y Corior, vivimos en una época no muy lejana al advenimiento de Jesucristo. En nuestro caso, el tiempo de preparación para su segunda venida. Y de manera similar, el mensaje del arrepentimiento con frecuencia no es bien recibido. Algunos profesan que si hay un Dios, Él no nos impone exigencias. Otros sostienen que un Dios amoroso perdona todo pecado en base a una simple confesión, o que si realmente hay un castigo por pecar, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Aún otras personas, al igual que Corior, niegan la existencia de Cristo y del pecado. Su doctrina es que los valores, las normas e incluso la verdad son relativos. Por tanto, lo que sea que uno considere correcto para sí mismo, los demás no pueden juzgar erróneo ni pecaminoso. En la superficie, esas filosofías parecen atractivas porque nos autorizan a satisfacer cualquier apetito o deseo sin preocuparnos por las consecuencias. Al usar las enseñanzas de Neor y Corior, podemos racionalizar y justificar cualquier cosa. Cuando los profetas predican el arrepentimiento, arruinan la fiesta. Pero en realidad el llamado profético se debería recibir con gozo. Sin el arrepentimiento no hay verdadero progreso ni mejoramiento en la vida. Pretender que no hay pecado no disminuye la carga y sufrimiento que produce. En sí mismo, sufrir a causa del pecado no cambia nada para mejorar. Únicamente el arrepentimiento conduce a las soleadas elevaciones de una vida mejor. Y, por supuesto, solo por medio del arrepentimiento recibimos la gracia expiatoria de Jesucristo y la salvación. El arrepentimiento es un don divino que nos conduce a la libertad, la confianza y la paz. En lugar de, y vean que me estoy sonriendo, en lugar de interrumpir la fiesta, el don del arrepentimiento es la causa de la verdadera celebración. El arrepentimiento es una opción únicamente gracias a la expiación de Jesucristo. Es su sacrificio infinito que provee a los hombres la manera de tener fe para el arrepentimiento. El arrepentimiento es la condición y la gracia de Cristo, es el poder por medio del cual la misericordia satisface las exigencias de la justicia. Nosotros testificamos que sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Y también sabemos que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para todos, para con todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza. El arrepentimiento es un tema extenso, pero hoy quisiera mencionar solo 5 aspectos de este principio fundamental del Evangelio. Primero, la invitación al arrepentimiento es una expresión de amor. Cuando el Salvador comenzó a predicar y a decir "arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado", era un mensaje de amor invitando a todo el que estuviera dispuesto a hacerse digno para unirse a Él y gozar de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Si no invitamos a otros a cambiar o si no nos exigimos a nosotros mismos el arrepentimiento, no cumplimos un deber fundamental que tenemos el uno hacia el otro y hacia nosotros mismos. Un padre condescendiente, un amigo indulgente, un líder de la iglesia temeroso que está más preocupado por sí mismo que por el bienestar y la felicidad de aquellos a quienes podría ayudar. Sí, el llamado al arrepentimiento a veces se considera intolerante u ofensivo e incluso puede resentirse, pero cuando es inducido por el Espíritu, en realidad es un acto de interés genuino. Segundo, el arrepentirse significa tratar de cambiar. Sería una burla al sufrimiento del Salvador en el jardín de Getsemaní y en la cruz el esperar que Él nos transformase en seres angelicales sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Más bien,
Buscamos su gracia para complementar y premiar nuestro máximo y diligente esfuerzo. Tal vez deberíamos rogar por el tiempo y la oportunidad de trabajar, luchar y superar, del mismo modo que oramos por misericordia. Con seguridad el Señor se complace con aquel que desea presentarse ante el juicio dignamente, quien trabaja día a día para reemplazar la debilidad con la fortaleza. El verdadero arrepentimiento, el verdadero cambio, quizás requiera repetidos esfuerzos, pero hay algo refinador y santo en ello. El perdón y la sanación divinos fluyen naturalmente a esa alma, pues la virtud ama a la virtud, la luz se allega a la luz, y la misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo. Mediante el arrepentimiento podemos mejorar de forma constante nuestra habilidad para vivir la ley celestial, pues reconocemos que el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Tercero, arrepentirse significa no solo abandonar el pecado, sino comprometerse a obedecer. El diccionario bíblico dice: el arrepentimiento significa entregar el corazón y la voluntad a Dios, así como también renunciar al pecado que por naturaleza tenemos inclinación. Uno de los muchos ejemplos de esta enseñanza del Libro de Mormón se encuentra en las palabras de Alma a uno de sus hijos. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios, que te abstengas de tus iniquidades, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza. Para que nuestra entrega al Señor sea total, debe incluir un convenio de obediencia a Él. Con frecuencia hablamos de ese convenio como el convenio del bautismo, ya que es mediante el bautismo en el agua que se ratifica es el mismo bautismo del Salvador que dio el ejemplo. Su convenio de obediencia hacia el Padre, mas no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Sin este convenio, el arrepentimiento queda incompleto y no se obtiene la remisión de los pecados. En las memorables palabras del profesor Noel Reynolds, la decisión de arrepentirse es decidir quemar los puentes en todas direcciones, con la determinación de seguir para siempre solo un camino, el único camino que conduce a la vida eterna. Cuarto, el arrepentimiento exige un serio propósito y el deseo de perseverar aún en medio del dolor. Tratar de crear una lista de pasos específicos para el arrepentimiento puede ser útil para algunos, pero también puede conducir a cumplir esos pasos de forma mecánica para eliminarlos de la lista sin que haya verdadero sentimiento ni se produzca un cambio. El arrepentimiento sincero no es superficial. El Señor especifica dos requisitos fundamentales. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. Confesar y abandonar son conceptos poderosos, son mucho más que un tiene razón, lo siento, superficial. Es un reconocimiento profundo y a veces angustiante del error y la ofensa a Dios y a la persona. Dolor, pesar y lágrimas amargas con frecuencia acompañan la confesión, especialmente cuando los actos cometidos causan dolor a otra persona o, aún peor, han llevado a otras a cometer un pecado. Es esa angustia profunda al ver las cosas como realmente son que conduce a alguien como Alma a exclamar: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Con fe en el misericordioso Redentor y en su poder, lo que puede ser desconsuelo se convierte en esperanza. El corazón y los deseos de la persona cambian y el pecado que antes era atractivo es cada vez más abominable. Nace en ese nuevo corazón una resolución de abandonarlo y de rectificar en la medida de lo posible el daño que se ha causado. Esa resolución pronto llega a ser un convenio de obediencia a Dios.
Al hacer ese convenio, el Espíritu Santo, el mensajero de la gracia divina, traerá alivio y perdón y se sentirá el impulso de declarar una vez más como Alma y ¡oh, qué gozo! Y qué luz tan maravillosa fue la que vi, si mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Cualquier dolor que implique el arrepentimiento siempre será mucho menor que el sufrimiento que se requiere para satisfacer la justicia por una transgresión que no se haya resuelto. El Salvador dijo muy poco acerca de lo que sufrió para satisfacer las demandas de la justicia y expiar nuestros pecados, pero sí hizo esta reveladora declaración: porque he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan ni se arrepienten, mas si no se arrepienten tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa. Quinto, sea cual sea el costo del arrepentimiento, se consume en el gozo del perdón. En un discurso de una conferencia general titulado La luminosa mañana del perdón, el presidente Boyd K. Packer presentó esta analogía. En abril de 1848, Brigham Young guió a la primera compañía de pioneros que partió de Winter Quarters. Al mismo tiempo, 2.600 kilómetros hacia el oeste, los patéticos sobrevivientes del grupo Donner iban bajando por las laderas de las montañas de la Sierra Nevada hacia el Valle de Sacramento. Habían pasado el crudo invierno atrapados en los ventisqueros al pie de la cima. Es casi imposible de creer que alguien haya sobrevivido los días, las semanas y los meses que pasaron expuestos al hambre y a un sufrimiento indescriptible. Entre ellos se encontraba John Breen, de 15 años, y que en la noche del 24 de abril llegó a la hacienda de los Johnson. Años más tarde, él mismo escribió: hacía mucho que había anochecido cuando llegamos a la hacienda de los Johnson, así que la primera vez que realmente la vi fue a horas tempranas de la mañana. Era un bonito día, el suelo estaba cubierto de césped verde, los pájaros cantaban y nuestra jornada había concluido. Me parecía mentira que estuviera vivo. La vista de esa mañana permanece grabada en mi mente. Me he olvidado de la mayor parte de lo sucedido, pero aquel campamento junto a la hacienda de los Johnson jamás se borrará de mi memoria. Al principio me sentí sumamente desconcertado por su declaración de haber olvidado la mayor parte de lo que sucedió, dijo el presidente. ¿Cómo podía haber olvidado los largos meses de intenso sufrimiento? ¿Cómo era posible que una mañana luminosa reemplazara aquel brutal invierno? Después de reflexionar más detenidamente, decidí que en realidad no era tan asombroso. He visto algo semejante en personas que conozco. He visto a alguien despertar a la mañana del perdón, luego de un largo invierno de remordimiento y hambre espiritual. Al llegar la mañana aprendieron lo siguiente: he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Con agradecimiento reconozco y testifico que los incomprensibles sufrimientos, muerte y resurrección de nuestro Señor llevan a efecto la condición del arrepentimiento. El divino don del arrepentimiento es la clave de la felicidad aquí y en el mundo venidero. Cuando las palabras del Salvador, y con gran humildad y amor, invito a todos a arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sé que al aceptar esta invitación encontrarán gozo tanto ahora como por la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Recordamos a los hermanos que la reunión general del sacerdocio comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 6 de la tarde, a las 18 horas, hora local de Salt Lake. La transmisión nacional del coro del tabernáculo será mañana por la mañana desde las 9:30 hasta las 10 horas, hora local de Salt Lake. La sesión del domingo por la mañana de la conferencia le seguirá inmediatamente. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los niños de la primaria por la hermosa música que han brindado esta tarde y a los que nos han hablado en esta sesión de la conferencia.
El elder L. Tom Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles, será el orador final de esta sesión. Tras sus palabras, el coro de niños de la primaria cantará Mi Padre Celestial me ama y Dios vive. Al terminar el himno, el elder Bradley D. Foster de los 70 ofrecerá la última oración. Presidente Monson, nos sentimos felices de esas noticias que nos dio de los nuevos templos, especialmente para nosotros en el estado de Wyoming, con todos mis parientes. La iglesia hace algo en todo el mundo cuando se edifica un templo nuevo, que es una tradición común en los Estados Unidos y Canadá. El evento de puertas abiertas. En las semanas previas a la dedicación del nuevo templo, abrimos las puertas de par en par e invitamos a los líderes gubernamentales y religiosos, a los miembros de la iglesia y a las personas de otras religiones a visitar el templo recién construido. Son eventos maravillosos que ayudan a las personas no familiarizadas con nuestra iglesia a saber un poco más sobre ella. Casi todos los visitantes a un templo nuevo se maravillan por su belleza exterior e interior. Les asombra la maestría de la obra y la atención detallada de cada parte del templo. Además, muchos de ellos sienten algo único y especial a medida que los guían por el templo no dedicado. Todas esas reacciones se observan entre ellos, pero no es la reacción más común. Lo que más impresiona a los visitantes por encima de todo son los miembros de la iglesia que recién conocen. Salen con una impresión perdurable con sus anfitriones, los santos de los últimos días. La iglesia está recibiendo más atención que nunca en todo el mundo. Los medios de comunicación escriben o hablan acerca de la iglesia todos los días, informando sobre sus diversas actividades. Muchas de las agencias de noticias más importantes de los Estados Unidos conversan sobre la iglesia o sus miembros con regularidad. Estas conversaciones también se extienden por todo el mundo. La iglesia también llama la atención en Internet, que como saben, ha cambiado drásticamente la forma en que la gente comparte información. En toda hora del día, en todo el mundo, personas que nunca han escrito para un periódico o una revista disertan sobre la iglesia y sus enseñanzas en Internet, en blogs y en redes sociales. Hacen videos y las comparten en línea. Son personas comunes, tanto miembros de nuestra religión como de otras, que hablan sobre la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Los cambios en la forma de comunicarnos se explica en parte porque los mormones son más visibles que nunca. Pero la iglesia también está creciendo y avanzando. Hay más gente que tiene miembros de la iglesia entre sus vecinos y amigos. Y hay miembros de la iglesia prominentes en el gobierno, en los negocios, la farándula, la educación y pareciera en todas partes. Incluso aquellos que no son miembros de la iglesia han notado esto y se preguntan qué está pasando. Es maravilloso que muchos ahora sepan de la iglesia y de los santos de los últimos días. Aunque la iglesia es más visible, todavía hay mucha gente que no la entiende. A algunos se les ha enseñado a desconfiar de la iglesia y a creer en estereotipos negativos sobre la iglesia sin cuestionar la fuente ni la validez de esas ideas. También hay mucha desinformación y confusión sobre la iglesia y lo que ésta sostiene, y ha sido así desde la época del profeta José Smith. En parte, José Smith escribió su historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido. Es cierto que siempre habrá quienes distorsionen la verdad y tergiversen intencionalmente las enseñanzas de la iglesia. Pero la mayoría de los que tienen inquietudes sobre la iglesia simplemente quieren entender. Esas personas imparciales tienen una curiosidad genuina sobre nosotros.
La creciente visibilidad y la reputación de la Iglesia nos brindan una excelente oportunidad a nosotros, sus miembros. Podemos ayudar a sacar del error a la opinión pública y corregir la mala información cuando se nos describa como algo que no somos. Pero lo más importante es que podemos compartir lo que sí somos. Hay una cantidad de cosas que podemos hacer, que ustedes pueden hacer, para contribuir a la comprensión de la Iglesia. Si lo hacemos con el mismo espíritu y conducta que tenemos durante las puertas abiertas del templo, nuestros amigos y vecinos llegarán a entendernos mejor. Sus sospechas se esfumarán. Los estereotipos negativos desaparecerán y empezarán a entender la Iglesia como realmente es. Permítanme sugerir algunas ideas sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer. Primero, debemos ser valientes en nuestras declaraciones de Jesucristo. Queremos que los demás sepan que afirmamos que Él es la figura central de toda la historia humana. Su vida y sus enseñanzas constituyen el corazón de la Biblia y de otros libros que consideramos escritura sagrada. El Antiguo Testamento es un preámbulo del ministerio terrenal de Cristo. El Nuevo Testamento describe su ministerio terrenal. El Libro de Mormón ofrece un segundo testigo de su ministerio terrenal. Él vino al mundo a declarar que su evangelio constituye los cimientos para toda la humanidad, para que todos los hijos de Dios aprendan y sigan sus enseñanzas. Después dio su vida para ser nuestro Salvador y Redentor. Nuestra salvación es posible solo mediante Jesucristo. Por eso creemos que Él es la figura central de toda la historia humana. Nuestro destino eterno siempre ha estado en sus manos. Es algo glorioso creer en Él y aceptarlo como nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Maestro. También creemos que solo por medio de Cristo es posible hallar el gozo, la esperanza y la felicidad supremos, tanto en esta vida como en la eternidad. Nuestra doctrina, como se enseña en el Libro de Mormón, declara enfáticamente: por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, tendiendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Declaramos nuestra creencia en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador. Él nos bendecirá y nos guiará en todos nuestros esfuerzos. A medida que trabajemos aquí en la tierra, Él nos fortalecerá y nos dará paz en momentos de pruebas. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días andan por la fe que tienen en aquel a quien pertenece esta Iglesia. Segundo, seamos un ejemplo de rectitud para los demás. Después de declarar nuestras creencias, debemos seguir el consejo que se nos da en 1 Timoteo, capítulo 4. Sino, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El Salvador enseñó sobre la importancia de ser un ejemplo de nuestra fe, diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida debe ser un ejemplo de bondad y virtud, a medida que tratemos de emular el ejemplo que Él dio al mundo. Nuestras buenas obras fomentan una imagen positiva tanto del Salvador como de su Iglesia. Al dedicarse a hacer el bien siendo hombres y mujeres honorables y rectos, sus vidas reflejarán la luz de Cristo. Seguidamente, hablemos de la Iglesia. En el transcurso de nuestra vida diaria, somos bendecidos con muchas oportunidades de compartir lo que creemos con los demás. Cuando nuestros amigos y colegas nos preguntan acerca de nuestras creencias religiosas, nos están invitando a compartir lo que somos y lo que creemos. Puede que estén interesados o no en la Iglesia.
pero sí están interesados en conocernos a un nivel más profundo. Mi recomendación es que acepten sus invitaciones. Sus compañeros no están invitándoles a enseñar, predicar, expandir y exhortar. Háganlos participar en una conversación de doble vía. Compartan algo sobre sus creencias religiosas, pero también pregúntenles acerca de las creencias de ellos. Midan su nivel de interés por las preguntas que hagan. Si ellos hacen muchas preguntas, centren la conversación en responderlas. Recuerden que siempre es mejor que ellos pregunten a que ustedes digan. Algunos miembros parecen desear mantener en secreto su membresía en la iglesia y tendrán sus razones. Por ejemplo, podrían creer que no les corresponde compartir sus creencias. Tal vez tengan miedo de cometer un error o de que les hagan una pregunta que no puedan contestar. Si tales ideas les pasan alguna vez por la mente, les tengo un consejo. Sencillamente recuerden las palabras de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tan solo amamos a Dios y a nuestro prójimo, se nos promete que superaremos nuestros temores. Si últimamente han visitado mormon.org, el sitio web de la iglesia, para los que tienen interés en aprender de ella, habrán visto miembros que han compartido información sobre ellos. Han creado perfiles en línea, donde explican quiénes son y por qué sus creencias religiosas son tan importantes. Ellos están manifestando su fe. ¿Cómo hablemos de la iglesia? Debemos entablar estas conversaciones con un amor semejante al de Cristo. Nuestro tono, ya sea oral o escrito, debe ser respetuoso y cortés, sin importar las respuestas de los demás. Debemos ser francos y abiertos y procurar ser claros en lo que digamos. Debemos evitar ponernos a la defensiva o discutir de alguna forma. El apóstol Pedro explicó: como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. La forma de conversar de hoy parece involucrar cada vez más la Internet. Animamos a la gente, jóvenes y mayores, a usar Internet y los medios sociales para tender una mano y compartir sus creencias religiosas. Al utilizar Internet, quizás encuentren conversaciones sobre la iglesia que ya estén en curso. Cuando se los indique el Espíritu, no duden en añadir su voz a estas conversaciones. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es diferente a todo lo demás que compartirán con otras personas. En la era de la información, el Evangelio es la información más valiosa en el mundo. Su valor es incuestionable. Es una perla de gran precio. Al hablar de la iglesia, no tratemos de que se oiga mejor de lo que es. No hace falta que alteremos nuestro mensaje. Necesitamos comunicarlo de manera franca y directa. Si abrimos los canales de comunicación, el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo dará pruebas de su valor a los que estén preparados para recibirlo. A veces hay una gran diferencia, inmensa para entender, entre nuestra experiencia con la iglesia desde adentro y la forma en que los demás la ven desde afuera. Esa es la razón principal por la que realizamos los programas de puertas abiertas antes de dedicar cada templo nuevo. Los voluntarios en estos eventos sencillamente tratan de ayudar a los demás a ver la iglesia como ellos la ven desde adentro. Reconocen que la iglesia es una obra maravillosa, incluso un prodigio, y quieren que los demás también lo sepan. Pido a cada uno de ustedes que haga lo mismo. Les prometo que si responden a las invitaciones de compartir sus creencias y sentimientos acerca del Evangelio de Jesucristo, un espíritu de amor y un espíritu de valentía serán su compañero constante, ya que el perfecto amor echa fuera el temor. Este es un momento de crecientes oportunidades para compartir el Evangelio de Jesucristo con los demás.
que podamos prepararnos para aprovechar las oportunidades que se nos presenten para compartir nuestras creencias. Lo ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, inclinamos la cabeza con corazones agradecidos por el privilegio que hemos tenido hoy de sostener un profeta viviente, la primera presidencia, los apóstoles y demás oficiales de la Iglesia. Estamos agradecidos por los mensajes inspirados que hemos oído hoy. Ayúdanos para que no solo oigamos,
sino que también intentamos para que estas enseñanzas nos bendigan a nosotros, nuestras familias. Rogamos por la seguridad de los misioneros, por aquellos que sufren y por los niños. Estamos agradecidos por todas las verdades de la restauración que nos ayudan a mirar. Padre, que compartamos estas familias, este conocimiento con las familias del mundo y que tu Espíritu no esté con nosotros, que nos vele. Y lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta fue una transmisión de la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo de un coro de la primaria con niños de Pleasant View a North Ogden, Utah. Bonneville Distribution ha provisto esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito.